Mecánico despedido después de 30 años, semanas después regresa y todos se quedan helados. Luis Ramírez pasó 3 décadas en el mismo taller, con las manos cubiertas de grasa, los nudillos golpeados y largas jornadas bajo el capó de un auto. Construyó ese lugar desde cero, convirtiendo un pequeño taller mecánico en uno de los más confiables de la ciudad. Los clientes no solo acudían por reparaciones, sino porque confiaban en que Luis nunca los engañaría. Pero nada de eso importó cuando lo trataron como si fuera desechable. Frente al escritorio de Alejandro Torres, el hombre que tomó el control del taller tras la muerte del antiguo dueño, Luis sintió la traición. Alejandro, más joven y siempre impecablemente vestido, se preocupaba más por los números que por las personas. Se reclinó, en su silla cara, golpeando el bolígrafo contra el escritorio. Lo siento, Luis, los negocios son los negocios, dijo con una tranquilidad exasperante, como si pidiera que le pasaran la sal en la cena. Luis apretó la mandíbula. 30 años, Alejandro. Entrené a la mitad de los muchachos en este taller. Mantuvimos este lugar en pie cuando don Ernesto se enfermó, y me sacas así, sin más. Alejandro suspiró, como si todo aquello fuera una molestia. Mira, eres excelente en lo que haces, no hay duda, los tiempos cambian. Necesitamos mecánicos jóvenes, más rápidos y dispuestos a aceptar salarios más bajos. Tengo inversionistas a quienes responder. No es nada personal. Luis sintió un nudo en el pecho, pero no le daría a Alejandro el placer de verlo afectado. No le daría esa satisfacción. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz firme. ¿Esperas que empaque mis herramientas y salga como si nunca hubiera estado aquí? Alejandro se encogió de hombros. Básicamente. Hay un paquete de liquidación, unos meses de salario. Considéralo un agradecimiento por tus años de servicio. Luis exhaló lentamente, con los puños cerrados, pero se obligó a mantener la calma. Alejandro no valía la pena como para perder la dignidad por él. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero justo antes de salir, se detuvo. Miró por encima del hombro y, con voz baja pero firme, dijo, acabas de cometer el peor error de tu vida. Alejandro soltó una risa, negando con la cabeza. Ya veremos. Luis salió sin mirar atrás. Cuando llegó a su estación, su caja de herramientas ya estaba empacada. Su nombre, el que había estado en una placa sobre su espacio de trabajo durante décadas, había desaparecido. Los mecánicos más jóvenes apenas hicieron contacto visual mientras pasaba. Algunos lucían culpables, otros simplemente aliviados de que no les hubiera tocado a ellos. Afuera, el aire se sentía más pesado que nunca. El viento frío golpeó su rostro al salir al estacionamiento. Su vieja camioneta seguía en el mismo lugar de siempre, pero esta vez todo se sentía diferente. No iba a volver. Luis arrojó su caja de herramientas en la parte trasera y subió al vehículo. Apretó el volante, mirando al frente. 30 años de su vida, borrados en cuestión de minutos. Giró la llave y el motor rugió al encenderse. No tenía idea de qué hacer ahora. Condujo sin rumbo durante horas. Las luces de la ciudad se desdibujaban en su parabrisas mientras sus manos seguían aferradas al volante, los nudillos blancos por la presión. 3 décadas en el mismo lugar y, de repente, no tenía a dónde ir. El pensamiento ardía en su pecho como un fuego imposible de apagar. No solo había perdido un trabajo, había perdido su propósito. Finalmente, estacionó en la entrada de su pequeña casa, la misma en la que había vivido por 20 años. La luz del porche parpadeaba mientras bajaba de la camioneta con la caja de herramientas en la mano. Al entrar, el silencio lo golpeó con fuerza. No había ruido de motores, ni el olor familiar a aceite y metal, solo un vacío insoportable. Dejó la caja sobre la mesa de la cocina y se dejó caer en una silla. Pasó las manos por su cabello entrecano.
nunca había planeado esto. Siempre pensó que se retiraría en ese taller, que entrenaría a una nueva generación y compartiría los conocimientos que había acumulado con los años. Pero Alejandro le había arrebatado todo en cuestión de segundos. Sus ojos se posaron en una vieja foto colgada en la pared. Era él junto a don Ernesto, el fundador del taller, parados frente al garaje. Cuando abrieron el taller por primera vez, don Ernesto no solo había sido un jefe, sino también un mentor, un amigo. Creía en el trabajo duro y en la lealtad. Si estuviera vivo, se sentiría avergonzado de lo que había sucedido. Luis apretó la mandíbula y apartó la mirada. Necesitaba descubrir qué hacer ahora. A la mañana siguiente, despertó temprano por costumbre. Su cuerpo estaba acostumbrado a la rutina, vestirse, ir al taller, trabajar hasta que sus manos dolieran. Pero hoy no había a dónde ir. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café negro, observando sus manos callosas. Nunca había hecho otra cosa. Entonces, una idea cruzó por su mente. Agarró el teléfono y empezó a revisar sus contactos. Tenía que haber alguien, algún taller, algún viejo amigo que necesitara un mecánico. Uno por uno, hizo las llamadas. Uno por uno, recibió la misma respuesta: no estamos contratando. Los presupuestos están ajustados. Te tendremos en cuenta. Luis dejó escapar un suspiro pesado y dejó el teléfono sobre la mesa. Nunca se había sentido tan inútil en su vida. Esa tarde, recorrió la ciudad, deteniéndose en cada taller que encontró. En algunos, había chicos que apenas habían salido de la escuela trabajando en los autos. En otros, los dueños lo miraban y solo veían su edad como un problema, no como una ventaja. Las horas pasaban y con cada rechazo, la esperanza se desvanecía. Sentado en su camioneta, fuera del último taller de su lista, algo llamó su atención. Un pequeño garaje, descuidado y en mal estado, al borde de la ciudad. El letrero estaba descolorido, apenas legible, y el estacionamiento completamente vacío. Pero Luis reconoció el nombre. Pertenecía a un viejo mecánico que había conocido hace años, alguien que llevaba tanto tiempo en el oficio como él. Impulsado por la curiosidad, entró al terreno. El edificio parecía abandonado, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Adentro, el lugar era un desastre. Herramientas cubiertas de polvo, autos averiados y un aire de abandono lo envolvían todo. Parecía que nadie había trabajado ahí en años. Entonces, una chispa encendió en su mente. Había pasado 3 décadas construyendo el negocio de alguien más. Tal vez era momento de construir el suyo. Luis se quedó en el centro del garaje polvoriento, con las botas firmes sobre el concreto agrietado. El lugar olía a aceite viejo y a oportunidades desperdiciadas. Pasó la mano por una caja de herramientas oxidada, trazando con los dedos el contorno de algo que una vez fue grandioso, pero había sido olvidado. Lo sintió en los huesos. Este lugar tenía historia, una que no se podía comprar, solo ganarse con esfuerzo. Durante años, había puesto su sudor y alma en hacer del taller de Alejandro el mejor de la ciudad. ¿Y para qué? Para ser descartado, olvidado. Pero este sitio, era distinto. Luis caminó hasta la puerta del garaje y la empujó con fuerza. La luz del sol entró de golpe, iluminando el polvo flotando en el aire. Pudo verlo. Autos alineados afuera, gente trayendo sus vehículos a alguien en quien confiar. Un mecánico en quien pudieran creer. Un taller propio. La idea aceleró su pulso, pero luego la realidad lo golpeó. El lugar estaba en ruinas. El equipo era viejo, el elevador estaba oxidado y ni siquiera sabía si la instalación eléctrica seguía funcionando. Solo ponerlo en marcha costaría más dinero del que tenía. Y luego estaba el problema más grande, los clientes.
¿Cómo lograría que la gente confiara en un nuevo taller cuando el negocio de Alejandro tenía un dominio absoluto en la ciudad? La mayoría de sus antiguos clientes seguían yendo allí, y Alejandro se aseguraría de que ninguno se fuera. Luis exhaló, frotándose la nuca. Tal vez esto era un error. Tal vez estaba persiguiendo un sueño que jamás se haría realidad. Entonces, escuchó el sonido de unas llantas deteniéndose afuera. Su estómago se tensó. No debería haber nadie aquí. Salió y vio a un anciano bajando de una camioneta vieja y golpeada. Sus ropas estaban gastadas, su rostro marcado por los años, pero Luis lo reconoció al instante. Tomás Ríos. Hacía años que no lo veía, pero en su tiempo había sido una leyenda en el oficio. Había tenido un taller tan bueno que la gente viajaba kilómetros solo para llevarle sus autos porque sabían que era el mejor. Luis había aprendido mucho solo observándolo trabajar. Tomás se apoyó contra la camioneta, mirando a Luis con una sonrisa astuta. Se dice por ahí que te echaron a la calle. Luis cruzó los brazos. Las noticias vuelan. Tomás soltó una risa baja. Siempre lo hacen en un pueblo como este. Desvió la mirada hacia el garaje. ¿Y ahora qué piensas hacer? Luis vaciló. No estoy seguro de tener un plan. Tomás resopló. Ese no es el Luis Méndez que yo conozco. Siempre ha sido el mejor mecánico de este pueblo. Luis dejó escapar un suspiro largo. Aunque arregle este lugar, nadie vendrá. Alejandro ya se llevó a todos los clientes. Tomás asintió, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Luego caminó hasta la parte trasera de su camioneta, bajó la compuerta y sacó una vieja caja de herramientas golpeada por los años. Pues yo digo que cambiemos eso. Luis frunció el ceño. ¿Nosotros? Tomás sonrió. Puede que esté viejo, pero aún sé cómo funciona un motor. Y tengo algo que Alejandro no tiene. Luis arqueó una ceja. Tomás le dio unas palmaditas a la caja de herramientas. Clientes leales que han estado esperando una razón para irse de ese lugar. Luis sintió algo despertar en su interior. Tal vez esto podía funcionar. Se quedó mirando a Tomás, sintiendo el peso del momento. Esto no era solo una charla pasajera. Tomás hablaba en serio. Y si Luis había aprendido algo en sus 30 años como mecánico, era que hombres como él no perdían el tiempo con causas perdidas. Luis exhaló, lanzando una mirada al garaje polvoriento. ¿De verdad crees que la gente vendría aquí? Tomás sonrió de lado. Vendrán si saben que tú estás al mando. La gente está harta de las tonterías de Alejandro, solo necesitan una excusa para irse. Luis quería creerlo, pero levantar un taller desde cero no era tarea fácil. Requería dinero, herramientas, equipo. Cosas que no tenía. Tomás debió leerle la mente. Abrió su caja de herramientas y sacó un viejo talonario de cheques descolorido. Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero suficiente para poner este lugar en marcha. Los ojos de Luis se abrieron de par en par. Tomás, no puedo aceptar tu dinero. No lo estás aceptando. Estoy invirtiendo en un taller que realmente se preocupa por la gente. Tú arreglas los autos, yo me encargo del negocio. Tomás le dio una palmada en el hombro. Haremos que esto funcione. Luis tragó saliva. Había pasado las últimas 2 semanas sintiendo que su vida había terminado, pero aquí estaba Tomás, extendiéndole una cuerda de salvación. Una segunda oportunidad. Miró una vez más el taller, pero esta vez no vio el desastre que era. Vio lo que podía llegar a ser. Se volvió hacia Tomás. Está bien. Hagámoslo. Y así, la chispa se encendió. Durante los siguientes días, Luis y Tomás se pusieron manos a la obra. Limpiaron el taller, eliminando años de polvo y suciedad de cada rincón.
Tomás hizo llamadas a viejos contactos, consiguiendo buenos precios en equipo de segunda mano. Luis pasó horas reparando el elevador oxidado, reinstalando el cableado y asegurándose de que todo en el taller funcionara. El rumor comenzó a correr. Algunos de los antiguos clientes de Luis pasaron por allí, curiosos. Se quedaron observándolo trabajar, recordaron por qué habían confiado en él durante tantos años. Una mañana, una mujer llegó en una minivan. Su rostro reflejaba preocupación. Escuché que abriste. Mi auto hace un ruido extraño, pero en el taller de Alejandro me dijeron que tardarían 2 semanas solo para revisarlo. Luis asintió. Abre el capó. En pocos minutos, encontró el problema, una correa floja. Una reparación de 10 minutos. Cuando le devolvió las llaves, ella quedó atónita. Alejandro me dijo que necesitaba una reparación completa. Me iba a cobrar cientos de dólares. Luis se limpió las manos con un trapo. Ya está listo. No te cobro por algo tan pequeño. Los ojos de la mujer se llenaron de gratitud. Voy a contarle a todos sobre este lugar. Y lo hizo. En cuestión de horas, más autos comenzaron a llegar. Las personas se quejaban de cómo Alejandro les había cobrado de más, de cómo les había recomendado arreglos innecesarios. Luis y Tomás trabajaron sin descanso, reparando autos con honestidad y justicia. La confianza estaba regresando. Pero Alejandro no estaba contento. Esa noche, mientras Luis cerraba el taller, un auto de lujo negro se detuvo en el estacionamiento. La puerta se abrió de golpe y Alejandro bajó. Su rostro era inescrutable, pero en sus ojos ardía algo que Luis no logró descifrar. Alejandro dio un paso lento hacia adelante. Así que esto es en lo que has estado ocupado. Luis cruzó los brazos. Parece que te sorprende. Alejandro esbozó una sonrisa, pero sin rastro de humor. Cometiste un error, viejo. Tomás avanzó y se colocó al lado de Luis. El único error fue pensar que podía seguir con un negocio engañando a la gente. La mandíbula de Alejandro se tensó. No vas a durar. Luis sostuvo su mirada. Ya veremos. Alejandro soltó una risa oscura, luego subió a su auto y se marchó. Tomás exhaló. No ha terminado. Luis asintió. Conocía demasiado bien a Alejandro. Esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Luis llegó temprano al taller, pero algo se sentía extraño. A medida que se acercaba, su estómago se encogió. La puerta estaba abierta de par en par. La cerradura había sido forzada. Su corazón latía con fuerza mientras entraba apresurado. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo. Los cajones habían sido abiertos a la fuerza. La caja registradora había desaparecido. Su caja de herramientas, la que había tenido durante décadas, ya no estaba. Tomás entró detrás de él y se detuvo en seco. No. Escaneó el desastre, su rostro endureciéndose por la rabia. Luis apretó los puños. Sabía exactamente quién había hecho esto. Alejandro. Era la única explicación. Había visto cómo el taller estaba despegando, cómo los clientes abandonaban su negocio para venir aquí. Lo había advertido, no vas a durar. Y ahora, esto. Tomás pateó una silla rota a un lado. Tenemos que llamar a la policía. Luis exhaló con fuerza y negó con la cabeza. No tenemos pruebas. Lo negará todo. Tomás servía de furia. Así que solo lo dejamos pasar. Luis miró a su alrededor, observando la destrucción. Su pecho pesaba. No. No lo dejarían pasar. Al mediodía, la noticia se había esparcido por todo el pueblo. Los clientes llegaron y se quedaron boquiabiertos al ver el estado del taller. Una mujer, la señora Cáceres, cruzó los brazos.
Esto lo hizo Alejandro, ¿verdad? Luis la miró en silencio. Luis no respondió, pero su silencio fue suficiente. Las personas murmuraban entre sí, moviendo la cabeza con disgusto. Algunos hombres dieron un paso al frente. No vamos a dejar que se salga con la suya. Te ayudaremos a reconstruir. Luis sintió un nudo en la garganta. Había pasado 30 años trabajando para una empresa que lo desechó sin pensarlo 2 veces. Y ahora, después de apenas unas semanas, la gente estaba dispuesta a levantarse por él. Al final del día, el taller estaba más limpio que nunca. Alguien donó herramientas. Otro dejó una caja registradora nueva. El pueblo había hablado. Alejandro había intentado destruirlos. En cambio, les había dado más fuerza. Pero Alejandro aún no había terminado. Esa noche, mientras Luis cerraba el taller, notó un auto estacionado al otro lado de la calle. Las luces estaban apagadas. Una silueta se distinguía en el interior, observándolo. Luis giró hacia Tomás. Tenemos que estar preparados. No ha acabado. A la mañana siguiente, Luis llegó temprano al taller. Su mente seguía dando vueltas al auto que los había estado vigilando la noche anterior. Tenía la sensación de que esto estaba lejos de terminar. Cuando cruzó la puerta, una determinación firme se asentó en él. Alejandro podía intentar asustarlos, intentar quebrarlos, pero no iba a ganar. Tomás llegó unos minutos después con 2 cafés en la mano. ¿Pudiste dormir algo? Luis soltó una risa breve, negando con la cabeza. Demasiadas cosas en mi mente. Tomás le tendió una taza. Pues prepárate, porque estamos a punto de estar muy ocupados. Luis frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Tomás sonrió de lado mientras sacaba su teléfono. La gente está hablando, Luis. La noticia se ha esparcido por todo el pueblo sobre lo que pasó. Saben lo que hizo Alejandro y están hartos de él. He estado recibiendo mensajes toda la mañana. Quieren arreglar sus autos y quieren que seas tú quien lo haga. Luis apenas tuvo tiempo de responder antes de que un coche se detuviera frente al taller. Luego otro. Y otro más. En cuestión de minutos, el estacionamiento estaba lleno. Un hombre dio un paso al frente y estrechó la mano de Luis. Llevo años llevando mi auto con Alejandro, pero eso se acabó. No voy a darle mi dinero a alguien que trata de destruir a la gente honesta. Detrás de él, una mujer asintió. A mí me cobró por una reparación que ni siquiera necesitaba. Debería haber venido aquí desde el principio. Luis observó a la multitud que seguía creciendo, sintiéndose abrumado. Las personas no solo estaban trayendo su negocio, estaban depositando su confianza en él. Durante las siguientes horas, Luis y Tomás trabajaron sin descanso, reparando autos, cambiando aceites, reemplazando llantas. Cada vez que Luis levantaba la vista, más coches seguían llegando. El taller estaba más vivo que nunca. Nunca lo había imaginado. Justo cuando Luis se limpiaba las manos con un trapo, un lujoso auto negro entró en el estacionamiento. Alejandro. Bajó del coche con una expresión difícil de leer. Durante un momento, solo se quedó ahí, observando el taller en plena actividad, los clientes satisfechos, el bullicio de las herramientas, la energía vibrante de un negocio que cobraba vida. Luego caminó hacia Luis. Hiciste tu punto. Luis cruzó los brazos. Ah, sí. Alejandro exhaló, recorriendo el lugar con la mirada. Te llevaste todo lo que construí. Luis negó con la cabeza. No. Tú destruiste lo que construiste. Yo solo le di a la gente otra opción. Alejandro lo miró por un largo instante. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y volvió a su coche. Mientras se alejaba, Luis sintió algo que no había experimentado en semanas. Paz.
Tomás le dio una palmada en la espalda. Lo lograste, Luis. Luis miró a su alrededor, al taller, a la gente, a la vida que habían creado juntos. Sonrió. No. Lo logramos. Lección de la historia: la integridad y el trabajo duro siempre ganan al final. Luis dedicó 30 años de su vida a su oficio, solo para ser descartado sin miramientos. Pero en lugar de rendirse, se mantuvo firme, se reconstruyó y ganó el respeto de todo un pueblo. Su historia demuestra que cuando haces lo correcto, la gente lo nota y el apoyo llega de maneras inesperadas. Alejandro, en cambio, creyó que el poder y la avaricia lo protegerían. Pensó que podía destruir el futuro de alguien sin consecuencias. Pero al final, lo perdió todo. No porque Luis lo haya vencido, sino porque su propia deshonestidad lo alcanzó. Si esta historia te inspiró, imagina todo lo que tenemos para ti. En Cuentos con Moraleja, compartimos relatos llenos de enseñanzas, fuerza y valores que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Déjanos tu like si te gustó el video y comenta qué lección aprendiste hoy. Comparte este video con alguien que necesite un poco de inspiración. Porque cuando hacemos lo correcto, el destino siempre nos recompensa. Nos vemos en el próximo cuento.